Hola, soy Natalia Macei, soy profesora de francés y escritora, y esta es mi biblioteca. No sé si recuerdo el primer libro que leí o que me leyeron, pero sí como que recuerdo una serie de lecturas que para mí fueron iniciales. La colección Villiquen de clásicos juveniles, Mujercitas, Oliver Twist, Moby Dick. Esos libros fueron así como las primeras lecturas a través de las cuales conocí la literatura y que me fascinaron. Y recuerdo mucho un libro particularmente, no me puedo acordar la edad, pero sí sé que estaba en la primaria, una antología, un libro de textos para estudiantes, para jóvenes, que recopilaba grandes obras de la literatura universal, pero de todas partes, de aquí, de Latinoamérica, no sé, por ejemplo acá veo que tengo marcados Alfonsina Storni, bueno, El Principito de Saint-Exupéry, tengo marcada La Rosa Blanca de José Martí, Pedro Calderón de la Barca, por ejemplo. Y este libro yo lo recuerdo y lo conservo con mucho cariño porque me acuerdo que para mí era como un objeto, no sé, maravilloso, raro. De hecho no tenía tapa, era un libro muy viejo que había sido de mi mamá. Yo te diría como el libro que estaba en mi casa. Y ahora estoy leyendo, les muestro porque lo tengo por acá, me maravilló, que se llama El viaje inútil, de Camila Sosa Villada. Y hacía mucho que no me pasaba, que empiezo a leer algo y digo, uy, acá hay algo diferente, algo particular, una voz. Es un relato autobiográfico, una experiencia trans y todo lo que implica ese descubrimiento, ese abrirse camino en el mundo. Y a ella le sucede un poco a través del aprendizaje de la escritura, primero de la lectura y luego de la escritura cuando era muy pequeña con sus padres. También estoy leyendo Queerland de Gaby de Chico, un poeta de nuestra ciudad, muy potente también. El deseo, la complejidad del deseo, de abrirse camino también desde un deseo que no entra en lo normado. Gaby viene de hace mucho con esta cuestión y este libro es de 2010. Bueno, mucha literatura femenina últimamente, también María Moreno, panfleto, artículos que ella fue escribiendo en la prensa, erótica y feminismo. María Moreno es una escritora que me gusta muchísimo, me parece muy potente. Hay una novela que la tengo por acá, es Blackout, que bueno, es una novela, pero en realidad es también un poco, reúne toda la obra y la producción de María Moreno, que arranca con la crónica, y hay algo de crónica, algo de autobiografía, seguramente mucho de ficción también, aunque no lo parezca. Para mí una de las escritoras más interesantes de este momento. Me encanta, me inspira, me parece potente, tiene como una fuerza animal, pero mediada por un intelecto muy sofisticado y una pluma absolutamente delicada. Bueno, mira, agrego una más. Estoy leyendo un libro de entrevistas a Marguerite Duras, El último de los oficios. A mí me gusta mucho leer no solo literatura, sino ensayo, entrevistas, biografías, autobiografías. En esa mezcla como que armo un mejunje que me interesa, me gusta. No tengo un género favorito, tengo como momentos. En algún momento estuve como muy enganchada con el cuento y la novela realista. Y ahora estoy pasando como por un momento, mira, uno más que tengo por acá, el cuento de la criada, de Margaret Atwood, que lo empecé a leer por la serie de Netflix, no lo conocía, y estoy mucho con el registro de ciencia ficción. Bueno, esto es un poco como una distopía, pero tiene algo de ciencia ficción, ¿no? Me gusta mucho también en esto de mezclar géneros, mezclar registros. Me gusta esto de la serie basada en el libro, la película. Me nutre muchísimo el ir y venir de un lenguaje a otro. Como espectador a veces te decepcionás, pero eso ya creo que es más gusto. Y me parece que está buenísimo que sean dos cosas distintas. Y en esto de los géneros hay otra escritora que es Ursula Le Guin, que escribe ciencia ficción, quizás, no sé, la más grosa. Y hay una novela de ella que la tengo por allá, que es Los desposeídos, que también me resultó, no sé, como un parteaguas cuando la leí por primera vez. En la literatura de ciencia ficción hay una matriz interesante para mí, que conjuga cuestiones que a mí me interesan, un cierto realismo, ¿no?
algo de la dimensión de la vida tal cual es y la posibilidad de destruirla, imaginarla y hacerla de nuevo y generar otros posibles imaginarios. Eso me gusta mucho de él. Ahora estoy leyendo bastante ciencia ficción y estoy leyendo bastante poesía también. Este justo lo tengo acá. Es norteamericana y es como una escritora paradigmática de ciencia ficción. Ella, por ejemplo, tradujo Angélica Gorodischer al inglés, Kalpa Imperial. Así que también está bueno ese diálogo, ¿no? Bueno, y Angélica Gorodischer también. Está bueno nombrarla porque justamente la tenemos acá y en el mundo de la ciencia ficción es una escritora súper importante. A veces leo más en francés que en castellano, paso por acá. Como soy profesora de francés y además también enseño literatura francesa para estudiantes del profesorado de francés. Ahora, por ejemplo, estoy releyendo El amante de Marguerite Duras, que es una de mis escritoras preferidas. Una de esas escritoras que me han inspirado. Bueno, El amante ahora no lo tengo acá porque lo tengo en ebook. Leo bastante también en ebook, pero así a título ilustrativo tengo El amante de la China del Norte, que es una reescritura de ese mismo texto. Y este de Marguerite Duras, que se llama en español Un dique contra el Pacífico, es una de las primeras novelas de ella. Es una escritura como mucho más rústica, casi catártica, en la que cuenta la historia de su madre. Ellos eran colonos en Indochina, pero colonos pobres, eran docentes. Cuando muere su padre, la madre compra con los ahorros de toda su vida una concesión, un pedazo de tierra para cultivar. Y esas tierras que compra eran tierras que se inundaban todos los años, es decir, que fue estafada por el Estado. Y el libro es la historia de su madre tratando de construir un dique contra el Pacífico para frenar la marea, lo cual es una tarea imposible y bueno, a partir de esa tarea imposible se arma la novela, que es una historia impresionante, muy fuerte. Otro en francés es Albert Camus, L'étranger o El extranjero, que es también para mí lecturas que me marcaron. A este lo leí por primera vez en francés y además siendo muy chica, cuando estaba en quinto año de la secundaria, que yo estudiaba francés en la escuela y la profesora de la clase de francés nos propuso como lectura este libro, lo cual para mí, la profesora se llama Diana Weiss y la nombro porque para mí fue como algo iniciático también, ¿no? Que me hizo descubrir una conexión entre el aprender una lengua, esta experiencia también de extranjería que es la literatura. Raymond Carver. Y ahí ya me voy como para otra latitud. Y particularmente, bueno, Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Saco este, pero podrían ser otros. Creo que me marcó, me inspiró el descubrimiento de su literatura. Son cuentos, Raymond Carver escribió sobre todo cuentos, que narran las experiencias más banales y cotidianas. Carver explota ese límite sutil en el cual lo cotidiano se vuelve inquietante, siniestro. Que hay algo de eso, yo creo, en la experiencia de vida de cada uno, ¿no? Hay cosas que parecen totalmente ordinarias y banales, pero que no lo son, que determinan quiénes somos, qué deseamos, qué podemos, qué no podemos. Se va procesando en el día a día y está ahí. Es como un subtexto permanente que no se ve, pero que llena de sentido todo lo demás. Tengo dos versiones. Una es la que se publicó originalmente y esta que salió hace algunos añitos, que es la versión original que había escrito Carver antes de que el libro fuera editado para su publicación, corregido, recortado, podado. Y otra autora que me marcó es Alejandra Pizarnik. Últimamente no vuelvo mucho a ella, pero en mi adolescencia, ella, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, el boom, los autores del boom latinoamericano, fueron un poco mis lecturas de la adolescencia. Y Alejandra Pizarnik, particularmente el libro lo tengo, está el lomo doblado de tanto abrirlo. Y este es un libro que lo llevaba a todas partes, recuerdo. Y Alejandra es como una escritora total en el sentido de conjugar la escritura y la vida de manera absoluta. Pero hay ahí como algo en estado puro que cuando vos lo lees cautiva necesariamente. Cuando estoy bloqueada,
A veces lo que hago es o leer algo totalmente distinto a lo que estoy escribiendo o ver cine, escuchar música, no sé, leer poesía, que uso bastante como insumo. Me inspira mucho la poesía. Tengo algunos libros de poesía de aquel lado, si quieren, que podemos ir a ver. Este librito de poesía precioso, esta editorial es Editorial Bajo la Luna. Tiene esta colección de poesía bilingüe. Katherine Mansfield, estoy hablando de la poesía, pero sobre todo me acerqué a ella por sus cuentos. Es una cuentista maravillosa. Es una poesía de lo cotidiano, con un lirismo muy sutil. Te permite un poco entrar en la cabeza de una mujer escritora en el siglo XIX, que ella es mucho decir. Este libro es un libro de notas sobre poesía, en realidad, de Paul Valéry, un poeta cercano a los surrealistas, y son así como perlitas, son casi poemas. Por ejemplo, el poema, esa oscilación prolongada entre el sonido y el sentido. Cositas así. Un poeta argentino, de los llamados poetas de los 90, Fabián Casas, Orla City y otros, es una recopilación de poemas de toda la década de los 90 y de la década del 2010. También es un poeta que me ha inspirado cierto minimalismo, cierto objetivismo, perlitas, poemas que cuentan escenas, imágenes. Se da cuenta de un mundo, de una sensibilidad. Y más poesía, quiero nombrar a una poeta local que admiro mucho, que es Carolina Musa. Particularmente La curva de Ebbinghaus, es un libro bellísimo que tiene como punto de partida y como leitmotiv todo cómo funciona la memoria y lo que uno va olvidando. La curva de Ebbinghaus es como una especie de esquema o de algoritmo que de algún modo dibuja cómo va funcionando el recuerdo y cómo en algún punto esa curva va descendiendo y el recuerdo se va perdiendo, lo cual es como un concepto súper poético. Bueno, lecturas de autores y autoras de Rosario, algunos así que saqué casi al azar. Poetas, Tomás Boazo, un poeta, trabaja el poema como una piedra preciosa y logra en sus poemas así como un brillo, una cosita que siempre te sorprende y siempre muy depurado. Este es uno de sus libros, El entusiasmo. Hay uno que me gusta mucho, que lo tengo por ahí, que es El hit del verano, que lo escribió con Ramiro García y está bueno porque toma un poco como el pulso de la cumbia villera y de cierta experiencia urbana ligada un poco a eso, que está muy bueno. Ana Van Zick, Un huracán lento, creo que es el último que sacó. Tiene mucho de la experiencia litoral, hay algo de paisaje en ella que me atrae mucho, de sonido, de sentido. Me gusta mucho también la voz poética de Julia Enríquez, porque por lo menos a mí me trae un poco como la voz y la experiencia de generaciones más jóvenes. Son voces, creo que es una voz nueva, fresca, y que se permite jugar de otro modo a lo mejor con la poesía. Y yendo un poquito más atrás, a los años 90, Oscar Taborda, 40 Watt, es una novela, hay toda una discusión si es novela o no es novela, está escrita en verso, que publicó a comienzos de los 90 cuando la editora Beatriz Viterbo recién se iniciaba, cuando en Rosario había muy poquitas editoriales independientes, ahora tenemos muchísimas. Y es como una novela que rompe con el canon de la novela y es una novela también que se inscribe quizás en la tradición saheriana. Taborda hace como un mejunje medio monstruoso y el río que nos hace visitar es el río convertido en hidrovía, si querés, alterado por el capital, el río invadido por la ciudad. Y Las carnes se asan al aire libre, que es una novela editada por primera vez por Editorial Municipal de Rosario, también en sus comienzos, que también transcurre en las islas. Y estos libros me interesan mucho, dan cuenta de cómo se fue configurando y reconfigurando el campo literario en Rosario desde los años 90, cuando empiezan a aparecer las editoriales independientes. Hay mucha gente escribiendo y mucha gente leyendo autores rosarinos. Dos personajes que no sé si amé, odié, admiré, digamos, cosas complejas y diferentes. Madame Bovary, Emma Bovary,
Esta es una novela que yo amo. Me gusta mucho releer, además trabajo con ella, entonces vuelvo sobre ella. Y el personaje de Emma es un personaje de esos que existen, que cobran existencia en la vida real. Y sobre todo a mí lo que me pasa con ella es que me genera mucha pena, mucha piedad, porque creo que es como una víctima de su época. Emma Bovary es una mujer insatisfecha, forjó su subjetividad y sus anhelos y sus deseos en un convento leyendo literatura romántica. O sea, sí, bueno, luego su vida además, la vida de una mujer de la pequeña burguesía en el siglo XIX no tiene nada que ver con todas esas aventuras y esos romances y esa posibilidad de liberar el deseo. Y luego, otro personaje que me gustó mucho, que me inspiró, es la China Iron, en la novela de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras de la China Iron. La China es nada más ni nada menos que la China, la esposa, la mujer de Martín Fierro en la novela. Y Gabriela Cabezón Cámara hace como una reescritura a partir de la tradición. Cuenta la historia de la China después de Fierro, habiéndolo dejado, habiéndose alejado de ese marido brutal, ¿no? Y iniciando una aventura increíble que va a derivar en un escenario medio utópico, que no lo voy a contar para no spoilear el final. Y bueno, la China es un personaje que amo porque es la fuerza vital, es la posibilidad de liberarse, de crear. El libro comienza con una escena en la cual ella ve a su perro que saltaba, ¿no? A través de los rayos de luz que le daban como un brillo, y el cachorro irradiaba felicidad, alegría, libertad, y ella lo miraba y pensaba: eso es lo que yo quiero ese brillo. Bueno, Gabriela Cabezón Cámara también reescribe un poco parte de la tradición literaria argentina.